Con nosotros, les cuento a los que nos están mirando, bienvenidos nuevamente al canal de Libertad y Progreso. Felipe es académico, es economista, es empresario, es consejero de Libertad y Progreso y es nuestro gran especialista en temas internacionales, para mí una de las personas que más sabe en Argentina de estos temas. Es diplomado con honores del Institut d'Études Politiques de la Universidad de París y tiene el título de máster en Public Affairs de Princeton, y también estudió economía en la London School of Economics, de modo tal que tiene una visión muy amplia de todos estos temas. Así que bienvenido, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros, y si te parece entramos de entrada en los temas, en los principales desafíos que ves para la Argentina, sobre todo a partir del próximo gobierno, ¿verdad? Magnífico, Agustín, muchas gracias por invitarme y comencemos la charla, cuando vos quieras. Sí, yo creo que lo principal sería pensar, dado que vamos a tener un nuevo gobierno, ¿cuáles serían para vos los principales 3 desafíos y cómo encararlos desde la Argentina? Bueno, primero salir además de los desafíos hay algunos antecedentes, que son 2. Primero, dejar atrás la política exterior de los últimos 20 años, que ha sido una catástrofe en general, no siempre, pero en general, ¿no es cierto? Inestable, mendicante, un país dedicado a juntar plata siempre, porque está siempre endeudado, un país que no exporta más de lo que exportaba antes y además exporta las mismas cosas, un país que no recibe inversión extranjera y cuyos fondos locales, nacionales se escapan y se van a otro lado. Bueno, ese país obviamente está en crisis y esperamos, muchos de nosotros, obviamente vos y yo, de que haya una reforma profunda el año que viene y que muchas de esas cosas puedan comenzar a resolverse. En ese marco, la política exterior tiene que ayudar a ese proceso de reforma. El objetivo número 1 de la política exterior no es tener buenas relaciones con este país o con aquel país o firmar un tratado, no es proponerse, número 1, apoyar las reformas que hay que hacer para estabilizar la economía argentina y la política argentina y volverlo a ser el país un país normal y próspero y de progreso, ¿no es cierto? No hay ninguna razón en los datos fundamentales de lo que es Argentina para pensar que Argentina no puede ser la segunda potencia del continente como lo fue hasta 1950. En otras palabras, entre 1870 y 1950 Argentina fue el segundo país más importante del continente después de los Estados Unidos. Después dejó de serlo. Las condiciones fundamentales para hacerlo son las mismas que existían entonces, con muchos agregados de nuevas cosas que se han descubierto en los últimos años que nos dan un potencial de crecimiento extraordinario. Y entonces Argentina está posicionada para transformarse en un país importante y un país moderno. Yo sé que esto va en contra de la desmoralización colectiva que viven los argentinos, que vivimos los argentinos, del estado anímico deprimido que tenemos, pero la verdad es que las condiciones objetivas son de un país, primero, relativamente grande, con un clima muy bueno, con una planicie interna que hace que el transporte dentro del país es de muy bajo costo, compararlo con Brasil. Imagínate lo que es ir de Bahía a Río Grande do Sul, sin caminos costeros, con montañas y planicies y escarpamientos por todos lados. Empezar lo que es transitar Colombia o Perú. El único país en América del Sur que tiene una geografía favorable al desarrollo económico es Argentina. Es un país abierto, bajos costos de transporte, bajos costos de infraestructura. Es mucho más fácil construir una ruta en Argentina que en Brasil o en Colombia o en Chile, por las condiciones físicas del entorno, y segundo, el mantenimiento es mucho más bajo. Digamos, cuando vos construís una ruta en los trópicos, esa ruta dura muy poco tiempo, a los 2-3 años el calor y la humedad te la rompen. En nuestro país habrá rutas viejas que tienen 30 años, que tienen agujeros, pero sobreviven, digamos, ¿no? Entonces, las condiciones físicas de Argentina son muy atractivas, las condiciones climáticas son muy atractivas. Tenemos un enorme potencial para transportar las cosas por agua. Todo el sistema de la hidrovía, si lo profundizamos y lo modernizamos y lo hacemos con seriedad, nos da la posibilidad de llevar productos de Santa Cruz de la Sierra y desde el Mato Grosso hasta el Río de la Plata y controlar todo ese movimiento de bienes y servicios, que es un negocio extraordinariamente grande e importante que no ha sido tomado en cuenta solo en una forma muy marginal en los últimos 20 años. Lo mismo todo el tema de la agricultura. Somos muchísimo más competitivos que Brasil. Pensar que competimos con Brasil con 30% de retenciones y sin crédito. ¿Qué diferencia le haría a los agricultores argentinos o a los productores de alimentos si no tuvieran retenciones y si tuvieran acceso al crédito de mediano y largo plazo? Y no pudieran ser por cambiario.
Bueno, y además, pero te quiero decir, estoy hablando de los últimos 40 años. Hemos vivido tenemos un potencial en el sector alimenticio extraordinario. Ni que hablar en el sector energético, donde además de vaca muerta, existe todo el tema de los renovables. Pocos países en el mundo tienen el potencial de explotar los renovables como Argentina. Muy pocos. Muy pocos. Pensá en países como los europeos, donde no hay sol. Los grandes productores de elementos para producir energías no renovables son los alemanes, los dinamarqueses, un poco los españoles, pero tienen sol limitado y vientos limitados. Nosotros tenemos vientos formidables y tenemos lugares abiertos. Y es muy difícil desarrollar una energía renovable si tenés montañas, porque los vientos soplan por un ratito y después te lo para la montaña, ¿no es cierto? Y es muy difícil desarrollar una energía solar si tenés nubes, cosa que es muy habitual en muchas secciones del mundo, pero Argentina tiene todo un norte que va de este a oeste, pero sobre todo en la parte oeste, donde tiene energía potencial solar muy importante, mayor que cualquier otro país del continente. El único país que tiene mejores condiciones que nosotros, no sorprendentemente, son los Estados Unidos. Tienen una zona agrícola que es 3 veces más grande que La Pampa, tienen un país con fronteras inexpugnables, o por lo menos con fronteras que solamente las pueden cruzar misiles, pero no tropas, como nosotros, que tenemos los Andes que nos protegen, tenemos el Chaco, tenemos los mares el Océano Atlántico, las zonas del sur. Somos un país muy protegido por la naturaleza de los ataques o de los agravios de otros países o de las ambiciones de otros países. Bueno, estas circunstancias que nosotros los argentinos... Por suerte, porque no tenemos ningún sistema de defensa propio, ¿no? Por ahora claro, tampoco tenemos ninguna amenaza. ¿Quién podría hacer una operación anfibia en Argentina? ¿Que los sudafricanos? No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con vos, pero lo que te quiero decir es que lo importante es que Argentina tiene condiciones extraordinarias para ser un país de gran nivel económico, político y cultural. Lo fue en su momento, quizás no todo lo grande que podía haber sido, porque tenía 8 millones de habitantes. Argentina de 1939 tenía 8 millones de habitantes, así que era un país pequeño en términos de población. Pero tenía unos elementos del entorno y del potencial económico fuera de serie. Yo diría que el único país en el mundo que tiene mejores condiciones que nosotros son los Estados Unidos. Los franceses tienen muy buena agricultura, pero no tienen energía. Los alemanes tienen muy buenos ríos, tienen muy buenos costos de transporte, porque tienen ríos que van de norte a sur, por ejemplo, que facilitan todo el transporte, el Rin, el Eber, el Oder, etc. Tienen una serie, pero tienen un país muy desintegrado de este a oeste y están muy expuestos a la agresión de otros países, tanto en la frontera este como en la frontera oeste. El hecho es que han vivido en guerra en los últimos 300 años, ¿no es cierto? Cosa que nosotros ni conocemos ni vamos a conocer. Los chinos tienen gran potencial, pero las cosas las tienen lejísimos. Solo en China, por ejemplo, los renovables chinos solares, China produce los mejores equipos solares hoy en día, los de menor costo, pero vienen de zonas desérticas que están a 5.000 kilómetros de Shanghái y Pekín. Las nuestras están, digamos, el norte argentino está a 800 kilómetros de Córdoba. Podría ofrecer sus energías renovables a Mendoza o a Córdoba. No digo Buenos Aires, que está más lejos, pero simplemente Córdoba, Santa Fe y Mendoza están a 800, 700, 600 kilómetros. 1.000 kilómetros en algún caso. Te quiero decir, compara eso con los chinos que están a 5.000 kilómetros para explotar los renovables. Entonces, Argentina tiene energía, alimentos, fronteras prácticamente inexpugnables, no tiene conflictos étnicos. Pensá lo que son los españoles con los catalanes, con los vascos, con los andaluces, o los italianos con todos sus dialectos. Ni que hablar de las divisiones que hay en China, o en Rusia, donde 40 millones de los 150 millones son musulmanes y hablan, además del ruso, otro idioma. Entonces, yo diría que no hay ningún país en el mundo, salvo los Estados Unidos, que tenga el potencial de ser una potencia y de ser un país importante económica, política y culturalmente como Argentina. Ahora, lo hemos desaprovechado y lo hemos destruido en los últimos 50, 60 años. El tema es ver si lo podemos reconstruir. La política exterior es muy importante porque puede ayudar, pero lo más importante es lo interior. Si Argentina no hace una reforma interna profunda de su economía y de su sistema político y de cómo funciona, de nada sirve la política exterior. Es como un sombrero o un tipo que va desnudo, digamos. El sombrero puede ser muy lindo, pero estás en una no presentable.
Entonces, Ahora, supongamos que se hacen el resto de las reformas, ¿no? Porque, digamos, si uno mira lo que están pensando los principales opositores que tienen chances de ganar, están hablando de hacer las otras reformas que ojalá las hagan bien. Pero, ¿cómo harías vos para contribuir desde, digamos, las políticas exteriores de Argentina frente a los desafíos principales, ¿no?, que existen en el mundo? Bueno, ahí los temas son muy importantes y conocidos, digamos, pero quizás vale la pena profundizarlos. Lo que se trata es de poder exportar más, importar mejor, reducir los costos de transportes internacionales, atraer inversión extranjera y hacer que los argentinos dejen sus fondos en Argentina y no se los lleven al exterior, y que muchos de los argentinos que se han vivido han ido al exterior tengan la oportunidad, si lo desean, de volver a Argentina y encontrar una actividad productiva, razonable y un estilo de vida posible. Eso es el motivo de fondo de la política exterior. No es hacer un tratado comercial con Nicaragua sobre los derechos humanos, no porque no sean importantes los derechos humanos en Nicaragua, pero no son los temas esenciales. Los temas esenciales son los que acabo de mencionar antes. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Primero hay que entender el mundo internacional, hay que entender dónde está yendo el mundo. Y ahí hay tres cosas, yo creo, a analizar, que si querés podemos conversar. Primero, el conflicto entre Estados Unidos y China. Digamos, hay una nueva división de la hegemonía mundial, un nuevo conflicto entre adversarios importante que tiene todo tipo de consecuencias que nos afectan en lo que tenemos que hacer, en cómo hacerlo, en cómo relacionarlo. Primer gran tema. El segundo tema es cómo insertarnos en la nueva economía internacional. La economía internacional que se globalizó de la mano de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ahora se está desglobalizando de la mano de los Estados Unidos también. Irónicamente, el país que organizó la globalización está en la posición ahora, por razones internas, de proponer una desglobalización parcial de la economía mundial y ser el país que menos lo sufre. Los Estados Unidos son autosuficientes, es como Argentina, tienen energía sobrante, tienen alimentos sobrantes, tienen una muy buena base industrial que en todo caso tendrán que hacer sustitución de importaciones para producir productos que importan de China, pero es fácil eso, ¿no es cierto? Entonces, los Estados Unidos están en una posición muy buena para poder vivir en un mundo desglobalizado. No digo que vaya a ir tan lejos, pero la dirección de desglobalizarse, el país que está menos penalizado en el mundo son los Estados Unidos. Quienes menos dependen de las cadenas de suministro son los Estados Unidos. Quienes menos dependen del transporte marítimo internacional. ¿Quién controla los mares? ¿Quién tiene la marina más importante en el mundo? Pero de todas maneras, la desglobalización le significa un aumento del costo importante, ¿no? Porque todo sí. Tendría consecuencias negativas, pero pensá lo que serían las consecuencias para China, que importa el 50% de su energía y el 70% de sus alimentos. Digamos, para China la desglobalización es la catástrofe, es el caos. Para los Estados Unidos es un problema manejable, sí, pero manejable. No estoy proponiendo la desglobalización, lo que te estoy diciendo es que las tendencias que están ahora comenzando a surgir en la economía mundial tienden a producir menos miedo en los Estados Unidos que el que pueden producir en Europa o en China o en los países asiáticos. En el caso de Europa, pues no tienen energía, tiene muchos alimentos porque Francia es un gran productor de alimentos y el sur de Alemania también. Pero en el caso de China, no tienen ni energía ni alimentos y dependen del tráfico marítimo que es controlado política y militarmente por otras potencias, sobre todo por los Estados Unidos y por Japón. Entonces, si el mundo mañana se desglobalizara, para darte un número, China importa todos los días aproximadamente 5 millones a 6 millones de barriles de petróleo. Los barcos petroleros llevan entre 1 millón y medio de barriles, los barcos grandes. Así que hay 5 barcos llegando a los puertos de Shanghái y a otros puertos diariamente. Tardás 25 a 20 días de ir del Golfo Pérsico, de Hormuz, del Estrecho de Hormuz, para llegar a China pasás 20 días. Para ir desde Suez hasta Shanghái tardás 25 días. Y si venís del Mar Negro, del petróleo ruso, que viene del Mar Negro, cruza el Bósforo, los Dardanelos y después toma Suez y va hasta China, estás hablando de 35 días. Multiplicá los 5 o 6 millones de barriles que tenés que recibir todos los días por 30 días. 150 millones de barriles de petróleo están circulando en este momento en el mundo para satisfacer las necesidades chinas de energía. Imagínate que esa cadena se rompe. Sí, es un caos total. Total, ¿no? Entonces, quería dar esto como marco de referencia. Ahora, ¿cuáles son los temas de Argentina? Son 3. Primero, ¿cómo
¿Cómo nos insertamos entre China y los Estados Unidos? ¿Qué hacemos? Segundo, ante la desglobalización incipiente que está ocurriendo, que la podemos conversar y describir si querés juntos, ¿qué hacer? ¿Cómo posicionarnos respecto a eso? Y tercero, ¿cómo manejar el área regional? ¿Qué hacer con Brasil y qué hacer con nuestros vecinos? ¿Dónde está nuestro futuro? ¿Estar tanto en Brasil o no será que estará más en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Bolivia, en las viejas provincias del río de las naciones, en las viejas provincias del Río de la Plata, a las cuales cantaba nuestro himno, ¿no es cierto? Esa discusión merece ser tenida hoy en día y es una discusión importante. Bueno, esos son los temas generales. Si querés podemos profundizarlos uno por uno o como vos digas. Sí, me encantaría empezar por el conflicto entre China y Estados Unidos, cómo posicionarnos, y te diría incluso cómo aprovechar eso, tratar de ver, por supuesto es un desafío, pero también son oportunidades, ¿no? Cómo lograr hacer que sea lo mejor posible, me pareció muy bueno el objetivo que pusiste, que es colaborar con el resto de las reformas que va a hacer el próximo gobierno. Claro, estoy muy de acuerdo con vos. Mira, el tema es el siguiente. A nosotros nos conviene tener una relación privilegiada con los Estados Unidos y privilegiada con los chinos, siendo amigos de ambos, pero no teniendo compromisos militares de ningún tipo con los chinos. En otras palabras, hay un conflicto entre la geopolítica y nuestros intereses económicos y políticos. Nosotros podemos tener relación con los Estados Unidos en todos los campos. El problema de los Estados Unidos es que no nos compra tanto y no nos financia tanto. Los chinos nos compran más y nos financian más. Entonces, ¿cómo hacemos para balancear esto? Y bueno, la forma de hacerlo es asegurarse que todo lo que hacemos con los chinos en el campo de la economía no produzca problemas geopolíticos colaterales a los Estados Unidos. En otras palabras, ¿podemos con los chinos hacer una instalación de paneles solares? Sí, totalmente. ¿Podemos hacer una instalación de molinos de viento en el sur de la Argentina? Totalmente. ¿Podemos mejorar nuestro transporte interno de ferrocarriles? Totalmente. ¿Podemos hacer un puerto estratégico en Ushuaia que pueda ser utilizado militarmente por la Marina China? No, de ninguna forma. ¿Podemos hacer una base satelital como ya se hizo en el medio de la Patagonia? Un error estratégico. Ya está hecho, digamos, pero fue un error estratégico. Cuando se puede revertir, eso ya es irreversible. Bueno, es un poco irreversible en el sentido de que tampoco queremos pelearnos con China, porque necesitamos que China compre más nuestros productos y financie estas obras que te estoy diciendo, todo lo que es energía renovable, lo que es infraestructura, lo que es ferrocarriles, lo que son túneles, por ejemplo, en Chile. Todo ese tipo de cosas los chinos pueden financiar y los americanos no lo encontrarían amenazante a su posición geopolítica. Cuando hay un gran conflicto entre dos potencias hegemónicas, las dos potencias se vuelven hipersusceptibles. Digamos, vos podías hacer muchas cosas con los Estados Unidos en el 2014, cuando se hizo la base satelital en Neuquén, y los Estados Unidos no reaccionaban. Si hicieran lo mismo hoy en día, tendrías 5 altos funcionarios viniendo a decirte que no lo hagas. Lo fue hecho en el 2014. Cuando el conflicto adversario entre los Estados Unidos y China no era determinante. Cuando Trump no había llegado para decir acá hay que hacer algo, que después confirmó Biden y que va a confirmar el próximo presidente. Somos adversarios, los chinos pretenden reemplazarnos en la hegemonía mundial, nosotros no lo queremos, vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Y ahí recomiendo a los que nos escuchan que lean un trabajo que acaba de salir hace 2 meses, que es muy importante, que lo hizo el National Security Advisor, un puesto que tenía Kissinger con el presidente Nixon y después con Ford, que se llama Jake Sullivan, y que está en la página de Brookings Institution, lo pueden encontrar en internet, el discurso que dio el 27 de abril de 2023. Que son 20 páginas donde explica toda la política internacional, económica y geoestratégica de los Estados Unidos respecto a China. Tenía que leer ese artículo 2 o 3 veces, como lo tuve que hacer para entenderlo bien. Y es un artículo importante, claro, extenso, pero que te explica la naturaleza de la competencia del conflicto potencial entre Estados Unidos y China, que no es solamente militar, potencialmente militar, sino que es tecnológico además. Tecnológico relacionado a todo lo que tiene que ver con la seguridad y la defensa, pero también con todo lo que tiene que ver con las tecnologías de alta gama o de gran avanzada. Y por eso que los Estados Unidos han lanzado, desde hace ya 3 años, sanciones a la exportación de productos tecnológicos americanos
a China. Por eso es que han hecho prohibiciones al comercio en una serie de productos, han prohibido la compra por compañías chinas y de compañías norteamericanas. Y ahora, en los últimos 2 años con Biden, se han lanzado a coordinar con los europeos y los japoneses sanciones y restricciones a la exportación de tecnología china, que incluyen no solamente a los Estados Unidos, sino que incluye a Japón y a los países europeos. Esto lo hace con dificultad. Totalmente. Hay una pregunta específica, porque además de los temas que me parece que son obvios de los militares, está todo el tema del 5G. ¿Argentina podría estar con el 5G chino, con Huawei? ¿Qué harías con ese tema? Que me parece es un tema crucial y que sí es delicado en alguna medida para Estados Unidos. Bueno, hay un tema de costos y hay un tema de geopolítica. El tema de costos, la decisión no la toma el gobierno, sino que la toman las compañías de telecomunicaciones que van a instalar los sistemas, ¿no? En este caso, Telecom, Telefónica y las demás compañías de telecomunicaciones. Los países que se han acercado más a los Estados Unidos, como Australia, como Nueva Zelanda, como Gran Bretaña, como Alemania, han decidido todos no hacer el G5 con Huawei. Otros países que son cercanos a los Estados Unidos y que ya estaban comprometidos de antes, como España o como Italia, han decidido hacer cosas intermedias, sí hacerlo, pero asegurarse de que no haya intromisión en los temas de seguridad, lo cual es muy difícil, ¿no? Pero en fin, había un deseo de estar a mitad del camino. Y después hay otros, como Irán o como Cuba, que dicen a mí que me importa, yo voy a elegir el sistema que más me conviene, ¿no es cierto? Entonces, hay un universo de decisiones ahí que nos dan el camino de lo que hacer. Yo personalmente, ya esto es una opinión personal, pienso que es una tontera enfrentar a los Estados Unidos en los temas que a ellos los ponen inseguros, como política. No porque siempre tengan razón o porque no haya otros intereses en su accionar que no sean puramente de seguridad, sino que pueden ser de competencia, por más que los Estados Unidos no tienen G5. El G5 lo producen los europeos, lo produce Ericsson, lo producen compañías francesas, lo quieren producir los Estados Unidos. No, es parte del programa de Biden de incentivos tecnológicos, pero no lo producen. Pero de todas formas, ¿para qué limitarse o para qué producir susceptibilidades con los Estados Unidos en temas que podemos resolver de otra forma? Cuando en realidad lo que necesitamos es tener la mejor voluntad de los Estados Unidos para que se sientan tranquilos, para que podamos operar y hacer todos los negocios que nos conviene hacer con los chinos sin que ellos se molesten. Ese tiene que ser nuestro objetivo, hay que ser práctico. Esa es mi visión de las cosas. Perfecto. ¿Y los otros dos temas cómo los resumirías? Bueno, el tema de la globalización, es primero aceptar de que el mundo está cambiando. Los Estados Unidos y los europeos están comenzando a desvalorizar el valor de los tratados comerciales grandes, digamos, tipo los tratados de libre comercio que se firmaron en la década del 90 y del 2000. Lo que está ahora comenzando a prevalecer es un retorno al siglo XIX. Durante el siglo XIX, Argentina en 1822 firmó un tratado de llamada Amistad, Navegación, Comercio y Consulares con Gran Bretaña. ¿Qué era ese? Eran tratados bilaterales. Y después lo hizo con los Estados Unidos en el 93, creo que se festejan los 100 años este año, y va a haber algún tipo de festejo seguro en la embajada americana para esa fecha. Y lo hizo con muchos países de Europa en ese momento. Algunos de ellos no existen más, como Piamonte o como Prusia, que se transformó después en Alemania. Argentina firmó tratados durante todo el siglo XIX con sus principales socios comerciales, sobre todo europeos, ¿no es cierto?, y con los Estados Unidos. Eran tratados que tienen dos cláusulas importantes. Primero, determinan la relación. Lo consular tiene que ver con las migraciones. A Argentina le interesaban mucho las migraciones, por eso los tratados eran amistad, navegación, comercio y consulares. Consulares eran el nombre supuesto, el metanombre por migraciones, que era el tema que le interesaba a Argentina cuando discutía con los europeos, con los franceses, con los alemanes, con los piemonteses, con los prusianos, etc. Esos acuerdos tenían dos características, dos cláusulas tradicionales, que eran el tratamiento de la nación más favorecida, que en otras palabras, vos te comprometías cuando firmabas un tratado con los franceses, de que lo que le habías ofrecido a los prusianos también se lo extendías a ellos. Y el segundo, el trato nacional, en otras palabras, que las compañías que venían del país tuvieran el mismo tratamiento en Argentina que el que hubieran tenido una compañía argentina. Y esas dos cláusulas eran los fundamentos técnicos, si querés, de los acuerdos de comercio, navegación, amistad, comercio, navegación y consulares del siglo XIX. Ahora, ¿qué reflejaban políticamente esos acuerdos?
que no existía un sistema multilateral. Lo que existía en esa época eran imperios, el imperio francés, el imperio británico, el imperio alemán, el intento del imperio de los japoneses, el destino manifiesto de los americanos. Entonces, vivimos en un mundo que era mercantilista, fundamentalmente mercantilista, pero que se globalizaba. Y Argentina tuvo mucho éxito en ese mundo. El gran éxito argentino entre 1860 y 1940 ocurre en un mundo que no es un mundo multilateral, no es el mundo del gato del OMC. No, es un mundo de esferas de influencia, de mercantilismo, de imperios. ¿No es cierto? Entonces, no hay que pensar que un mundo como ese, que es el que estamos yendo ahora, un mundo mucho más regional, donde prima lo regional y sobre todo lo bilateral, es un mundo necesariamente contradictorio con nuestros intereses. El tema es que requiere un manejo diferente de nuestros intereses con los países del que hacíamos antes. Felipe, ahí con la guerra de Ucrania y demás, que la otra vez también conversábamos, tenés esos dos temas que me parece que es como una ventana de oportunidad que tal vez se está desperdiciando el tratado entre Europa y el Mercosur, ¿no? Pero los dos temas serían, de alguna manera, el concepto ese de redundancia, ¿no? Cuando vos te necesitas proveedores de alimentos, más allá de que tienen los proveedores, los alimentos franceses no alcanzan, sos importador de alguna manera de alimentos, entonces está bueno tener, no lo que tenés guerra con Ucrania, otros proveedores. Lo mismo con energía, tener otros proveedores siempre es interesante, y se habla ahora también del friendshoring, ¿no? Y también del nearshoring, ¿no? O sea, tener productores cercanos y amigables, o con fácil transporte o lo que fuere. ¿Cómo ves el tema entonces del Mercosur a Europa? ¿Esa ventana de oportunidad, crees que ya se cerró? Esa ventana de oportunidad dura 6 meses hasta fin de año, porque los españoles van a ser presidentes del Consejo de Europa por un tiempo, y va a haber presiones para que se cierre ese acuerdo. Va a ser muy difícil cerrar. Primero porque los franceses están en contra, y muchos de los países europeos, sobre todo los países del este de Europa, encuentran que la posición de Brasil y Argentina con respecto al tema de Ucrania no es neta y no es realmente claramente pro-europea. Eso también dificulta las cosas. Pero el tema de fondo es el proteccionismo agropecuario, que ha sido la tendencia de fondo de Europa de los últimos 70 años. A nosotros nos excluyeron nuestros productos fueron excluidos de la liberalización comercial multilateral. Yo no sé si vos conocés la historia de cómo sucedió, si querés que te la cuente, porque es divertida. Tengo la versión de Carlos Escudé, de esa famosa, de su libro, que era la historia de la legislación argentina, ¿no? Bueno, acá pasó lo siguiente. En 1947 se hubo una reunión en La Habana donde se creó el GATT, y fue el antecesor de la Organización Mundial del Comercio, que ahora es la sucesora del GATT. El GATT fue el primer intento de crear un sistema multilateral de comercio donde las reglas ya no fueran bilaterales como eran antes, país a país, sino que fueran grupales. En ese intento, 2 países llegaron sus representantes en buques de guerra. Los Estados Unidos y Argentina. El representante argentino llegó en el crucero Rivadavia, que era el buque más importante de nuestra marina, y hubo nada más que 22 países en La Habana. Eran 7 o 8 países latinoamericanos, el resto del mundo estaba destruido, o habían sido derrotados en la guerra. Bueno, el único país que decidió no entrar al GATT fue la Argentina. Lo rechazó por razones ideológicas, diciendo de que el mundo multilateral era un mundo que era beneficioso para los anglosajones, que no era un mundo que iba a perdurar, que iba a fracasar, y que lo que había que seguir era haciendo lo que se hacía antes, los acuerdos bilaterales. La primera decisión que tomó el GATT, en la primera ronda del GATT, que sucedió en Amiens, en febrero del 48, fue excluir la agricultura de la negociación del GATT. Y desde entonces hasta ahora estamos peleando esa exclusión que sucedió en 1948. Cosa que no hubiera sucedido si Argentina hubiera participado, porque Argentina exportaba el 30% del trigo, el 30% del maíz, el 30% de la carne. Argentina era una potencia alimentaria en un mundo hambriento y derrotado por la guerra, destruido por la guerra. Argentina podría, si hubiera participado, negociado cupos, inclusión de la agricultura con ciertas limitaciones, porque los europeos habían tenido hambre y querían producirlo ellos mismos, pero nosotros dejamos pasar la oportunidad y nos costó 70 años. Todavía no lo hemos podido hacer. Los franceses están por rechazar el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur.
Entonces, esa historia es ilustrativa de nuestros errores, de nuestra falta de comprensión de cómo es el mundo, de querer que el mundo sea como nosotros queremos. El mundo es como es. Nosotros somos un país que somos un taker, un tomador de precios, no un fijador de precios. Nosotros no fijamos las reglas del mundo. El mundo fija sus reglas y nosotros tenemos que ver cómo aprovecharlas y sacarles el mayor y el mejor partido. Entonces, lo que está en juego ahora con la Unión Europea es una posibilidad relativamente baja de que se firme un acuerdo. Baja, lo diría. Menos del 50%. Pero simultáneamente ya han comenzado los europeos a iniciar los acuerdos bilaterales. La señora von Leyen, cuando vino a Buenos Aires hace 2 meses, dejó un borrador de acuerdo bilateral sobre el tema del litio y del cobre y los minerales raros. Ya lo dejó, el borrador está. Un acuerdo entre la Unión Europea donde se fijan ciertas condiciones de acceso, ciertas condiciones de sustentabilidad del proceso y ciertas ayudas tecnológicas de Europa a Argentina para que pueda desarrollar esa. Es un contrato fundamentalmente para asegurar su provisión, a cambio de ciertos beneficios, ¿no es cierto? Bueno, ese contrato que dejó la señora von Leyen, o que acaba de firmar los Estados Unidos con varios países africanos similares, o con un grupo de países asiáticos, se está comenzando, no, lo de los acuerdos del siglo XIX no es una teoría, es algo que ya está pasando, que comenzó a pasar hace 2 años y que se está difundiendo, mientras los acuerdos generales no están siendo aprobados en ningún lado, ¿no? Entonces, ya estamos con los europeos con negociaciones puntuales sobre temas que a ellos les interesan. ¿Qué les interesa? Les interesa el litio, quizás el cobre, quizás de que produzcamos más energías renovables y que ellos tengan un rol en la venta de algunos de los productos, por más que los más eficientes son los chinos, de lejos que ellos son de más alto costo. Pero, en otras palabras, ya la tendencia a volver a las esferas de influencia, a lo que eran las esferas imperiales en el siglo XIX, yo llamaría zonas de influencia hoy en día, o esferas de influencia, ya está en pleno curso y nos está comenzando a tocar por todos lados. Y lo que tenemos que hacer es organizarnos para definir dónde tenemos ventajas cooperativas, qué podemos negociar y cómo a partir de esas negociaciones conseguimos acceso a los mercados de los otros países. Tenemos que adaptar nuestra estrategia a lo que está sucediendo, no seguir insistiendo en la década del 90 y del 2000, porque esa década ya no va a existir más. Te estoy diciendo que es revolucionario, ¿no es cierto? Sí, pero estás pensando entonces que el Mercosur debería cambiar y dejar de ser lo que es hoy, ¿no? Para permitir... Totalmente, el Mercosur no funciona. Acá tengo otro trabajo. Digamos, Uruguay y Paraguay están en la misma tesis. El problema sería entonces Brasil con Lula, ¿no? ¿Cómo le el tema es que Argentina decida que quiere hacer una zona de libre comercio. Lo que queremos con Brasil es tener una zona de libre comercio. Una zona de libre comercio le permite a Brasil y a Argentina tener una relación privilegiada, pero no le inhibe a Argentina a negociar con otros países acuerdos bilaterales o plurilaterales con 2 o 3 países sobre temas puntuales. ¿Y cómo ves a Itamaraty reaccionando frente a esa idea? Bueno, ellos están en contra de eso porque ven la integración como un fenómeno político y geopolítico. Pero los que hacen las propuestas de neutralidad o de paz en Ucrania es Lula. Nosotros no debiéramos meternos en eso. ¿Por qué no vamos a meternos nosotros a hacer ese tipo de propuestas? ¿Por qué queremos jugar a la gran potencia y ser un huérfano de Brasil que juega a la gran potencia utilizando la relación que tiene con nosotros? Porque eso es lo que sucedió. Brasil firmó un Mercosur y después fue a negociar los BRICS, o fue a negociar el IPSA con Sudáfrica, la India y Rusia, y no incluyó el Mercosur. Para Brasil, el presidente Fernando Henrique Cardoso, que es un hombre muy distinguido y muy inteligente, dijo en un texto que yo tengo, el Mercosur es el peón del juego de ajedrez. ¿Qué quiere decir el peón? La primera pieza que movés, pero no tu objetivo final. Tu objetivo final es el mover el resto. No. En otras palabras, Brasil ha priorizado, es un país muy proteccionista, muy cerrado. Brasil es el 8º país más cerrado del mundo. Entonces, lo que hizo con el Mercosur es un trabajo realmente de gran calidad del embajador Sánchez Arnau, además de un trabajo que yo escribí el año pasado para la Academia que explica un poco los mecanismos. El arancel externo común, que es la base del mercado común, está hecho para beneficiar a los sectores de Brasil que pueden producir bajo protección. Digamos, el automóvil, los sectores electrónicos, los sectores de maquinarias, que producen automóviles, maquinarias o temas de electrónica a precios 30-40% más altos que los internacionales, y que tienen un mercado ampliado que es Argentina, Paraguay y Uruguay.
Por eso que los uruguayos protestan tanto. Y a nosotros no nos conviene eso, nos convenía en el mundo de antes porque no teníamos alternativa. Y quizás porque no imaginamos otra posibilidad, no supimos implementarla. Pero en el mundo que se viene, el Mercosur como está diseñado es una ficción. Sirve para los políticos para hacer declaraciones políticas, pero no sirve para que la economía argentina se ponga en marcha. Y por lo tanto, no le sirve a la reforma que queremos instrumentar para que la economía argentina comience a crecer con velocidad, se abra al mundo, se modernice, no solamente la agricultura y la minería, sino también la industria. No es consistente con nuestro proyecto de desarrollo nacional. Eso es lo que te estoy diciendo. Y por lo tanto, tenemos que tomar la posición de Uruguay. La posición de Uruguay es correcta, es la que nos conviene. Amendarla, corregirla, modificarla, pero esa es la línea. ¿Pero cómo lo ves reaccionando los brasileños frente a esa postura de la Argentina? Si tomamos esa postura... Bueno, pero si vos tenés un tipo que te para el coche en tu puerta de estacionamiento y vos no podés sacar el coche, ¿cómo lo ves reaccionando si al tipo le conviene porque tiene ahí a su mujer y a sus hijos que todo el día suben directamente? Mal. Pero eso no quiere decir que tenga alternativa, porque no tiene alternativa. ¿Y qué nos da Brasil a cambio? ¿Cuál es el porqué? Cuando el comercio bilateral... Mirá, el comercio bilateral, acá tengo los... Sí, hoy es deficitario. No solamente eso, sino que cuando comenzó el Mercosur, el 10% del comercio de la región era intra-Mercosur. ¿Sabés cuál es el porcentaje hoy? ¿Cuánto es? 11.5. Sí. Nada. Nuestro país no ha generado comercio. El comercio que ha generado ha sido más bien de productos que tenían ventajas naturales competitivas previas y no productos nuevos. Tenemos todo tipo de restricciones arancelarias para entrar a Brasil, nosotros y ellos para entrar a Argentina también. El Mercosur no funciona, es una ficción. Es una ficción en el sentido de algo que le es útil a la clase política para hacer política, pero que no representa un elemento dinamizante de nuestra economía internacional y local. No dinamiza sectores, no hace que se hagan negocios. No, yo estoy totalmente de acuerdo. La pregunta era cómo se puede hacer, porque me imagino que dentro de Itamaraty debe haber sectores que sí están de acuerdo. No, Agustín, no te equivoques, yo conozco bien Itamaraty, tengo muchos amigos ahí. Ellos ven el proyecto del Mercosur, como te conté, como dijo Fernando Enrique Cardoso, el peón de la política exterior brasileña, y nunca ha habido más ambición que ahora, porque fíjate que Lula entró al gobierno diciendo de que lo que él quería era reponer el rol de Brasil en el mundo. Nosotros no estamos interesados en tener un rol mundial, no nos conviene. Yo, por ejemplo, estoy en contra de la idea de que Argentina vaya al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el Consejo de Seguridad tenés que tomar decisiones que te enemistan con alguien. México, durante 70 años con el PRI, nunca aceptó ser miembro del Consejo de Seguridad. ¿Por qué lo hizo? ¿Son estúpidos los mexicanos? No, porque tenían una política nacional independiente, anti-norteamericana, pero no querían ir al Consejo de Seguridad a votar en contra de los Estados Unidos, que era su vecino. Entonces, la política exterior no es para lucirse, es para generar resultados, es para que el país progrese. Y el país progresa en dos campos: realizando las reformas y desarrollándose económicamente con una nueva visión. Y la nueva visión para mí es obvia, es una visión que tiene una dimensión tripartita. Por un lado, los alimentos, que es toda la pampa, toda la sección central, y la industria, que tiene que modernizarse en un ámbito de un país reformado, con moneda estable, sin déficit fiscal, con un gasto público menor. El principal enemigo de la industria no ha sido la apertura económica. El principal enemigo de la industria ha sido la inestabilidad política y económica de Argentina. Es muy difícil ser industrial si el país tiene todo el tiempo tipos de cambios que cambian, tarifas que cambian, políticas económicas cambiantes. Y ahí tengo otra pregunta, porque Alberti siempre decía que una de las formas que podemos hacer para tener una estabilidad mayor y demás, y no perjudicar nuestra constitución, eran justamente los tratados internacionales, ¿no? Que supongo que lo estás diciendo de ahora sería de una manera bilateral. ¿Cómo ves la posibilidad de hacer un tratado monetario para resolver nuestro problema de la moneda? Sea un tratado monetario con Estados Unidos o con el Mercosur, y no digo de corto plazo, digo en algún momento. Yo creo que todo es factible, pero hay que hablar con el Tesoro y quiero los detalles, digamos. Yo no me animo a hablar de eso. Quizás Emilio Campo o Jorge Ávila, que vos conocés también, te puedan ilustrar sobre ese punto con más sagacidad y con más conocimiento. Yo lo que te puedo decir es que Argentina, si desarrolla la minería, las provincias del noroeste, que fueron atrasadas en la época de la colonia, se van a transformar en un polo de desarrollo. Va a haber una nueva área de desarrollo en Argentina de prosperidad. Pensá que el litio, estamos exportando 300 millones, podemos exportar 8.000 de acá a 5 o 6 años. En cobre podríamos exportar 20.000 millones, mucho más que el litio.
el oro y la plata. Tenés una región de 5 provincias súper pobres, atrasadas, con empleo público, con poca actividad privada, que podrían transformarse violentamente en un periodo de 10 años y transformarse en una zona de Argentina productiva, digamos, desarrollista, con nuevos proyectos, con progreso económico, etcétera. Eso sería un cambio importantísimo, porque volvería a equilibrar el federalismo en Argentina. El segundo cambio es la hidrovía. Si nosotros explotamos bien la hidrovía, nosotros vamos a modernizar al Chaco, a Formosa, a Misiones, a Corrientes, a Entre Ríos. En otras palabras, la hidrovía sería una segunda dimensión de la posibilidad de una Argentina equilibrada federalmente, con desarrollo propio en regiones que han estado muy atrasadas y muy penalizadas en los últimos 60 años con el modelo de desarrollo. Entonces, si a eso le agregamos el sur, lo que se puede hacer en la Patagonia, tenemos finalmente una Argentina que, si se abre al mundo inteligentemente, va a poder además volverse un verdadero país federal con progreso económico en el noroeste, en el oeste, en el este y en el sur. Es una revolución, es otro país el que estamos hablando. Pero hay que animarse. Y entonces la pregunta final es, ¿qué probabilidad le ves a que hagamos todo esto a partir del próximo gobierno? No lo sé, pero yo tengo muchas ganas. Yo creo que es totalmente factible, totalmente factible. Tenemos los medios para hacerlo, el país que lo permitiría hacer, lo que no tenemos en su sistema político y económico organizado para hacerlo. Pero sí, todo lo que a los demás les falta, nosotros tenemos. Y lo que además países que no tienen nada tienen, como Japón, que tienen un sistema político y económico que funciona. Si nosotros tuviéramos un sistema económico y político como el japonés, o aún como el uruguayo o el chileno, nosotros seríamos, como te dije, una gran potencia, en poco tiempo, en 20 años. Sí, pero ahí corresponde decir lo mismo que decías de la política internacional, ¿no? La política nuestra es la que es, no la que nos gustaría que fuese. Bueno, claro, pero si no cambiamos la política nuestra, Agustín, si no cambiamos, si no estabilizamos la economía, si no tenemos moneda, si no tenemos menor gasto público, si no reformamos el sistema de educación, si no hacemos las cosas internas, para nada sirve la política internacional. Sí, estamos de acuerdo. Yo estoy bastante optimista. Creo que la música de fondo de la Argentina está yendo hacia estas ideas. Lo que falta es que el primer violín, ¿no? Acompañe o digamos lidere el camino, ¿no? Así es que yo soy bastante optimista. Me gustaría si quieres hacer una reflexión final, porque ya se nos acabó el tiempo. Bien. Y con respecto, bueno, a este futuro que tenemos, porque realmente creo que hay una oportunidad tremenda en los próximos 4 años, que hay que aprovecharla, porque la vez pasada lamentablemente no se aprovechó. Si yo lo creo, me está preguntando qué pienso de eso. Te pido si querés hacer una reflexión final sobre este tema. Yo creo que hay que poner todo el énfasis en la reforma interna, que la política exterior es un tema importante que tiene que acompañar en las direcciones que yo te indiqué, de libre comercio con Brasil, de reformar el sistema de integración regional, de adaptarse al nuevo mundo globalizado, como es, no como imaginamos que era hace 20 años, y de tener un equilibrio entre Estados Unidos y China, donde respetamos las ansiedades y las angustias geopolíticas y militares de los Estados Unidos, y hacemos todo lo que no produce esas angustias con los chinos, y ese es el principio fundamental. Entonces, la política exterior yo la veo como muy factible. Lo que no estoy seguro es de la capacidad que tengamos los argentinos de convencer al pueblo argentino y de convencer a la clase dirigente que la inflación es algo que tiene que ser desterrado, como fue la tortura en el tema de los derechos humanos. Para mí tiene la misma característica de violencia. Digamos, el hecho de que una clase dirigente por 50 o 60 años acepte la inflación y el gasto público desorbitado, fuera de control, tiene la misma gravedad que las infracciones a los derechos humanos. Es de una gravedad inmensa, por la pobreza que produce, por las enfermedades que genera, por la falta de oportunidad, por la desmoralización, etcétera. Entonces, a mí me parece que moneda sana, bajo gasto público, reforma del Estado, son los elementos fundamentales para poder hacer el resto. Y hay costos en eso, y hay grupos que se oponen a eso. Bueno, y si se imponen esos grupos y no se asumen los costos, el futuro del cual hemos estado hablando, de un país moderno, progresista, integrado al mundo, que vuelve a ser una potencia importante, no va a suceder. Y si se hacen las cosas, sí va a suceder. Ahora, eso ya depende de la inteligencia, de la conciencia de la clase dirigente y del pueblo argentino. Extraordinario. Bueno, muchas gracias, Felipe. La verdad que es una clase magistral, como siempre. Charlar contigo es un lujo. Y bueno, te vamos a volver a convocar. Te vamos a volver a convocar para... Sí, y me gustaría en algún momento hacer una charla, si querés, específica de
cómo ves el tema de Ucrania, que si lo tratamos ahora se nos va a ir el tiempo, pero me parece que es un tema que la guerra entre Rusia y Ucrania y el impacto que tiene en Europa y demás, creo que es un tema relevante, ¿no? Así lo dejamos para la próxima. Muchas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo, Felipe. Gracias a vos y un abrazo a todos y un saludo a todos los que escuchan. Muchas gracias. Un gustazo enorme. Chao, hasta luego.